conferencias sobre la crisis en Venezuela. Principalmente para nuestra televisión. La pantalla. Buenas noches, estoy compartiendo pantalla. Buenas noches, sí, doctor. Ya. Bueno, ya. Vamos a empezar con el tema de cavidad bucal. Ya. Hablamos de cavidad bucal, su continente, el contenido. ¿Sí? Entonces, nuevamente voy a repetir, cuando hablamos de una pirámide, siempre vamos a hablar de un continente, o sea que los límites, lo que va a estar limitando, y un contenido que va a tener esa cavidad, ¿sí? Aquí la cavidad bucal vamos a ver su forma, sus paredes, los dientes, la lengua, los músculos, la disicación y la inervación. Bueno, hablando de las generalidades de la cavidad bucal. Ustedes saben que el tubo digestivo es un conducto que está abierto por sus dos extremidades, la superior y la inferior. Se va a diferenciar este aparato porque presenta diferentes estructuras, ya diferente forma, diferente tamaño, y entonces se va a ir dividiendo ya en determinadas estructuras. Entonces, ¿dónde se va a originar? Aquí en lo que vamos a conocer con el nombre de cavidad bucal, ¿sí? Entonces, este va a ser el primer segmento del tubo digestivo. Ahora, ¿qué forma va a tener la cavidad bucal? Tiene, ojo con eso, por favor, tiene la forma de un prisma irregularmente cúbico, ¿sí? No tiene la forma de herradura, porque algunas veces les pregunto y dice, ¿qué forma tiene la cavidad bucal? Tiene forma de herradura. No, la forma de herradura son las arcadas gingivolares, estas, ¿sí? Estas son las formas de herradura. En cambio, la cavidad bucal va a tener la forma ovoidea, ¿sí? Les voy a más o menos dibujar, ¿ya? ¿Dónde estoy? Aquí, ya. Ovoidea, ¿sí? O irregularmente cúbica, porque va a tener una pared superior, que va a ser esta, una pared anterior virtual, ¿sí? Virtual, que va a estar formado por los labios, una pared posterior también virtual formada por el istmo de las fauces, una pared inferior donde va a estar contenido la lengua, ¿sí? Y las paredes laterales, que van a ser esta. Entonces tiene la forma, así diríamos, irregularmente cúbica, ¿sí? No va a ser un cubo perfecto, es irregular. O una forma ovoidea, pero no una forma de herradura. No, la forma de herradura tiene las arcadas gingivodentarias. Esto, ¿sí? Entonces, no vayan a confundir si alguna vez hubiese querido yo directamente preguntarles, ¿ya? Y les hubiera dicho, ¿qué forma tiene la cavidad bucal? Muchos de ustedes me hubiesen dicho, tiene la forma de herradura. No, señores, no tiene forma de herradura. Tiene esta forma, tiene la forma ovoidea irregularmente, ¿sí? O irregularmente cúbica. Ahora, escuchen bien, ¿sí? Si es un prisma, ¿ya? Supuestamente, lo que va a existir dentro del prisma, sus paredes, los lados van a ser paredes, estas paredes, ¿sí? Mientras en cambio por fuera vamos a encontrar caras. Aquí vamos a encontrar la cara anterior del labio superior, la cara anterior del labio inferior, la cara externa de las mejillas, ¿sí? Entonces son caras. Y por dentro van a ser paredes. Y siempre va a haber un contenido. El contenido es la lengua, los dientes, ¿sí? Entonces decimos una
una forma de un prisma irregularmente cúbico de forma ovoidal. Nunca se olviden eso, por favor. Ya, en el libro dice irregularmente una cavidad anfractuosa irregular, dice, pero no dice la forma. Y esto es lo que nosotros en odontología tenemos que aprender, ¿sí? Ahora, tiene una capacidad. ¿Qué es la capacidad? La cantidad de alimentos que puede ya soportar, ¿sí? Entonces, esa capacidad, ¿cómo se mide? Por la aproximación de estas piezas de las mandíbulas, la aproximación cuando se cierra, o la separación de las mismas cuando se abre la boca, ¿sí? Entonces, esa capacidad va a variar de una persona a otra, pero se mide, depende de la aproximación o separación de la mandíbula y el maxilar. La cavidad bucal se va a encontrar dividida, ¿ya? Dividida en dos porciones. Una porción que va a ser el vestíbulo, que el vestíbulo va a ser esto. Ese espacio que se encuentra ya entre el labio y las arcadas gingivodentales, este espacio, ¿sí? Y este espacio está dirigido también hacia atrás, ¿sí? O sea, es un canal que se va a denominar vestíbulo. ¿Y cuál es la estructura que va a dividir? Esta porción que se llama arcadas gingivodentarias va a dividir a la cavidad bucal en esta porción que se va a llamar vestíbulo, que aquí les estoy pintando, ya que es este espacio, ya, este espacio, ¿sí? Y la cavidad bucal propiamente dicha que va a ser contenida aquí, esto. Entonces, la cavidad bucal se va a dividir en dos porciones, una el vestíbulo y otra la cavidad bucal propiamente dicha. ¿Y cuál es la estructura que divide? Es las arcadas gingivodentarias con dientes, ¿sí? Y las partes que se van a llamar encías, que va a corresponder a la porción gingival. Entonces, esa es la división que deben ustedes aprender. ¿Me entienden? Esa es la división que ustedes deben aprender. Cuando tengan que llegar a las clínicas, tienen que decir ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, aparte de eso, la boca va a tener músculos. Estos músculos ya van a estar en la lengua, ¿sí? En la lengua. Es lo que le van a dar la movilidad a la lengua. Y aparte de esto, esa lengua, las inserciones de estos músculos van a ser por fuera de la cavidad bucal, ya, y en la cavidad bucal propiamente. Entonces, estos músculos van a ser los que van a dar ciertas pautas en la cavidad oral, en la cavidad bucal, o también se llama cavidad oral. Aquí vamos a tener ya los restos, las paredes. Aquí vamos a tener el paladar duro, la parte inferior y las partes laterales, ¿sí? Esto hemos dicho que se llama vestíbulo. ¿Sí? Ahora, este es el istmo de las fauces. El istmo de las fauces va a ser un espacio, una abertura que va a comunicar la cavidad oral con la faringe, y a esta porción de la faringe, esta porción de la faringe se va a llamar orofaringe. O sea, la orofaringe, este es el velo del paladar. Este velo del paladar se va a poner tenso, ¿sí? ¿Sí? Y aquí va a haber la porción ya de la epiglotis.
¿sí? Aquí está la epiglotis. Entonces, esta porción se va a llamar, la de la faringe, se va a llamar orofaringe. Y aquí, que la que está en relación con las fosas nasales, se va a llamar rinofaringe. ¿Sí? Eso ya es en faringe. Aquí tenemos ya parte de la cavidad bucal y vamos a tener aquí que es la amígdala palatina. La amígdala palatina ya se va a observar bajando la lengua, o sea, con un bajalenguas, y no en la porción externa lateral del cuello, donde generalmente las mamás vienen y dicen, doctorita, mire, sus amígdalas de mi hijo, de mi hija, están inflamadas y se ven unas bolas. Esas bolas van a pertenecer a otra estructura que ya posteriormente les voy a... Se tienen que ver con un bajalenguas y va a estar a los lados, tapizando a los lados del istmo de las fauces. El istmo de las fauces, vamos, les voy a indicar, este es la úvula, este es el pilar anterior. Los pilares anteriores van a ser estos. Este es el pilar anterior, el que está limitando a la cripta amigdalina. Este es el pilar posterior. Ya, entonces, este pilar anterior, ya la úvula, la úvula, ¿sí? Y la base de la lengua va a formar el istmo de las fauces. Y aquí va a estar las amígdalas. Aquí va a estar las amígdalas. ¿Sí? O sea que para ver a las amígdalas se tiene que utilizar el bajalenguas. Y ahí sí se puede ver, ya se puede ver las amígdalas. Pero las amígdalas no se pueden ver pues externamente. ¿Sí? Las amígdalas tienen que verse, ¿sí? Se tienen que ver, como les decía, en la parte interna, aquí, posterior de la cavidad bucal. Aquí tienen, dice, este es el istmo de las fauces, lo que les estaba dibujando. ¿Sí? Este es el istmo de las fauces. Este es el pilar anterior. Este es el pilar anterior. Esta es la úvula o campanilla. Y esta es la base de la lengua, esto. A este espacio, entonces, todo este espacio se va a conocer con el nombre de istmo de las fauces. Ahora, este istmo de las fauces, ya, como aquí vemos, a los lados, aquí están las amígdalas. Entonces, y sus criptas. Entonces, no se miran las amígdalas por fuera. No vayan a cometer ese error, ¿sí? Las amígdalas se miran por dentro y con un bajalenguas. Ahí tenemos lo mismo, ¿sí? Ahora, el vestíbulo, aquí está el vestíbulo. El vestíbulo es un canal, les he dicho, ya que está formado por las arcadas gingivodentarias y por delante la mucosa labial y por detrás la mucosa labial y por detrás va a estar la mucosa vestibular. Es un canal en forma de herradura, ¿sí? Es una especie de espacio incurvado en forma de herradura entre las arcadas gingivodentales, los labios y las mejillas, ¿sí? La mucosa bucal la mucosa se va a reflejar, ya, desde las mejillas y los labios sobre las arcadas gingivodentarias aquí, formando canales, estos canales, o surcos vestibulares, superior e inferior. Ahora, ¿qué es lo que nos va a interesar aquí? Lo que nos va a interesar conocer lo que nos va a interesar conocer de este segmento va a ser esto. ¿Sí?
como les indicaba, ya son los frenillos, ¿ya? Los frenillos labiales. Este es el frenillo labial medio, ¿sí? Aquí está. Se va a insertar por su base, ya, en el labio. Aquí está, por su base. Aquí igual se va a insertar por su base. ¿Sí? Y va a estar en relación con las arcadas gingivodentarias aquí. Por su base se va a insertar en el labio, aquí. Y va a estar situado por su vértice, va a estar situado aquí. Ahora, va a haber frenillos laterales, estos. Ahora, estos frenillos, ¿qué función cumplen? Mantener la tonicidad del labio, porque si no hubiese esto, el labio se caería, ¿sí? Se chorrearía, en una palabra, ¿sí? Aparte de cumplir esa función, ya este frenillo va a dar problemas, y algunas veces que se había indicado esta tarde hacía modo de incentivales, ¿ya? El frenillo, aquí, cuando es grueso el frenillo, cuando es sumamente grueso, ya es sumamente grueso, ya, aquí se produce esto. Se produce este espacio, ¿sí? Que existe entre diente y diente, ¿sí? Y las personas vienen y dicen, doctor, ¿sabe qué? Se me escapa las palabras, dice, ¿sí? Se me escapan las palabras. Otros dicen, se me escapa la comida, aquí, este espacio, ¿ya? A este espacio se conoce con el nombre de diastema, ese dicho, diastema, ¿ya? Entonces, este diastema nosotros tenemos que resolver, ¿sí? Tenemos que resolver este diastema. ¿Y cómo vamos a hacer? Muchas veces tenemos que eliminar esto, hacer la frenilectomía, se llama frenilectomía, ya se agarra, puedo decir más o menos cómo se hace, cómo hacen en cirugía, se agarra con una pinza, se pinza esto y se corta. Así el frenillo se pinza y se corta, ¿sí? Se corta. Esta es la causa de esto. Entonces, eliminando esto, ya posiblemente va a quedar algo de tejido fibroso todavía. Eliminando esto, la posibilidad hay de que se pueda volver a cerrar un poco, pero no se va a cerrar del todo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza ya carillas. Se utiliza carillas. Las carillas que se utilizan generalmente son carillas de porcelana que tienen esta forma y al diente se la aumenta. Se hace un poco esto y hace esto. Entonces, es fácil poder resolver esto eliminando esto. Pero ya ustedes van a ver, ya que en el transcurso de su formación van a encontrar este tipo de problemas, ¿sí? Ahora, aquí puede existir estos frenillos, pero que no son muy notorios. Y aquí también hay el otro frenillo, el labial, ¿sí? Ahora, esta mucosa se va a reflejar ya en la pared aquí vestibular, donde se va a llamar ya pared externa o malar, o sea, lo que se conoce también con el nombre de pared vestibular, ¿sí? Entonces, ahora va a haber en la parte posterior de la rama ascendente, ya va a haber un espacio del último molar
con la rama ascendente. Ese espacio sí se puede utilizar cuando las personas no pueden abrir la boca por cierta enfermedad que se denomina trismus también, cuando el músculo massétero se llega a tener problemas. Ya llega el massétero, que es el principal músculo, uno de los elevadores, se llega a contraer, es difícil abrir la boca. Entonces, los médicos utilizan la parte anterior de la rama ascendente con la parte posterior para meter sonda. Sí, meten sonda. Ahora, en este espacio, en el borde anterior, ojo con esto, por favor. Les voy a indicar, aquí les voy a dibujar un poquitito, ¿ya? Esta va a ser la rama ascendente del maxilar inferior, el borde anterior. Está formado por dos labios. A este le vamos a llamar labio externo y a este le vamos a llamar labio interno. El labio externo es prolongación de la línea oblicuo externa y el labio interno es prolongación de la línea oblicuo interna. Aquí va a estar la cresta buccinatriz, ¿verdad? Ahora, en esta cresta buccinatriz y a este nivel va a estar la pterigioides, ¿sí? Entonces, a este nivel estamos en la parte interna, ¿no? A este nivel la pterigioides. Entonces, de aquí va a haber un ligamento que va a venir aquí. ¿Sí? Este ligamento se llama, aquí está, se llama ligamento pterigomaxilar. ¿Sí? Pterigomaxilar. Que limitando con este labio, con el externo, aquí, va a formar este triángulo. ¿Sí? Este triángulo se va a llamar triángulo retromolar porque va a estar detrás de las muelas, aquí. Es en la cara interna. Vamos a buscar esto, la cara interna de la rama ascendente. Yendo del premolar, en esta dirección del premolar antagonista del lado izquierdo, este es el lado izquierdo. Yendo del lado derecho, esta es nuestra aguja, que va a ser la aguja carpul, el tubo carpul, la anestesia y la aguja. Entonces se va a incidir aquí, en la parte media, y se va a encontrar al conducto dentario inferior. Esto se utiliza para las anestesias tronculares, buscando este ligamento. Este ligamento no se va a notar, ¿sí? Pero esto sí podemos nosotros notar. Si ustedes se tocan la rama ascendente, lo que vamos a ver lo que vamos a tocar es el labio externo. Entonces, este límite ya nos está dando ya la rama externa. Y esto tenemos que tratar de, como decimos, imaginarnos, ¿sí? Que ahí está esto. Y en la parte media vamos a incidir y vamos a encontrar el conducto dentario inferior. Buscando en algunas personas sí se nota este ligamento. ¿Dónde está? Aquí está. Sí se nota este ligamento en las personas flacas, pero en las personas gordas es bien difícil ya notar. Entonces, fíjense, limitando con el labio externo del borde anterior de la rama ascendente, forman un espacio triangular, deprimido en el cual la base dirigida hacia arriba. Está situada en la prolongación de la arcada dentaria superior. Es en este triángulo donde se hunde la aguja de la jeringa dental, en la parte media.
alcanzando al nervio dentario inferior y al nervio lingual. Entonces, esto es lo que tienen que buscar en la cavidad bucal. La pared externa o malar o vestibular del vestíbulo, a nivel del primer y segundo molar superior, a nivel, o sea, estamos midiendo a ese nivel, estamos poniendo a ese nivel. Vamos a encontrar el orificio bucal del conducto parotídeo, ¿verdad? Entonces, fíjense qué importancia tiene esto del vestíbulo el vestíbulo de la cavidad bucal. Uno, los frenillos, ¿sí? Dos, que en la parte posterior ya podemos buscar ese famoso triángulo, ¿sí? Para hacer las anestesias, ¿sí? Y la cavidad bucal va a comunicar con el vestíbulo por los espacios interdentarios. Se llaman espacios interdentarios a esto, ¿ya? Donde se reúnen los restos de alimentos. Aquí se reúnen los restos de alimentos, ¿sí? Y para eso hay que utilizar muchas veces, lo que hay que utilizar es los mondadientes o los hilos dentales. Fíjense que esta es la cara interna. Y miren cómo se está incidiendo. Por encima, a 1 centímetro por encima de esto. ¿Y esto cómo nos podemos guiar? Poniendo el dedo aquí en la última muela, el dedo gordo, como decimos, ¿ya? Y tranquilamente podemos ubicar aquí está la jeringa. Fíjense este triángulo, es el labio externo y el ligamento pterigomaxilar, ¿sí? Entonces, es importante, aquí tiene, ¿sí? Este ligamento, ¿sí? ¿Y dónde tiene que venir? De aquí, fíjense. Este es el trígono molar, trígono retromolar. Por arriba tenemos el trígono, no tenemos el trígono, tenemos el espacio retromalar, que es otra cosa. Este es retromolar, ¿sí? El triángulo retromolar, fíjense bien. Esto es lo que tenemos que aprender y tenemos que colocar anestesia de aquí para llegar al nervio dentario inferior y al nervio lingual. Las arcadas gingivodentarias, las encías y los dientes. Las arcadas gingivodentarias ya tienen la forma de una herradura, ¿sí? Su color, el color es rosa coral. Ustedes cuando vean este color, ya es que hay encía normal. Pero cuando este color, ya sanguinolento, es que hay problemas de la encía, ¿sí? Este es el color normal, el rosa coral. Y este rosa coral tiene que encontrarse también en la conjuntiva de los ojos. Y cuando no hay este rosa coral en la conjuntiva de los ojos, o bien hay así esta porción roja, o bien una porción bien blanquecina, ya en la porción blanquecina es cuando hay anemia. Y en la porción roja es cuando hay el problema de la poliglobulia. Pero eso es en la conjuntiva del ojo. En cambio aquí, ya el rosa coral es el color de las encías, de las arcadas gingivales, ¿sí? Sobre todo. Y no este ya es ya una encía ya sanguinolenta. Y esto tiene que tener, aparte, limpiando la parte de la encía, la parte gingival, tiene que tener la forma de una cáscara de naranja, ¿sí? Tiene que tener la forma de una cáscara de naranja, o sea, punteadito. Entonces, la mandíbula está cubierta por los huesos por una mucosa adherente densa resistente llamada encía. Esta es la encía, que se continúa a los lados con la mucosa de las mejillas y de los labios a lo largo de los canales vestibulares. Y por otro
con la mucosa del paladar y que en el piso de la cavidad bucal. ¿Sí? Entonces, aquí tienen ya líneas festoneadas, ¿sí? Estas líneas festoneadas. Pero estas líneas festoneadas es donde se reúne la materia alba que les decía aquí, ¿sí? Y donde el cepillo generalmente pasa violentamente y no se sacan los hechos. Ahí están las partes de encía. Miren cómo tiene la forma de cáscara de naranja, ¿sí? Ese punteadito. Esta es la encía interproximal. Interproximal está entre una cara y la otra cara. Ahora, las caras de los dientes, eso ya vamos a ver, estas caras se van a llamar, serían las internas, ¿verdad? Y estas serían las externas. Pero esta cara se va a conocer con el nombre de mesial. Y esta cara se va a conocer con el nombre de distal. Eso ya es en terminología del odontólogo. Estas son las caras mesiales, las que se acercan al plano interno o al plano medio. Y las que se alejan se van a llamar caras distales. ¿Sí? Eso vamos a ver dentro del momento en que le esté hablando de los dientes. Ahora, caracteres generales de los dientes. Los dientes son órganos blancos de consistencia muy dura. Es la más dura. No hay, los huesos no se comparan con esto. ¿Sí? Y están implantados en el borde alveolar. Cada diente se va a componer, esto ya es lo que tenemos que aprender, cada diente se va a componer de 3 porciones. Una que va a ser la corona, otra que va a ser el cuello y otra la parte de la raíz. ¿Sí? Estas son las raíces. Estas son las raíces. Este va a ser el cuello y este va a ser la corona. ¿Sí? Ahora, estos dientes contienen una cavidad. Esta cavidad se va a llamar cavidad pulpar. Y esta cavidad pulpar es la responsable ya de formar en una parte, aquí en la porción superior, odontoblastos. O sea, forman la dentina. Y aquí esta parte forman los ameloblastos, o sea, el cemento. ¿Sí? La pulpa es de un color rojizo, tejido conjuntivo rojo, ¿sí? Que existen vasos y nervios y vasos arteriales y nervios. Fíjense, ¿y eso por dónde va a entrar? Por uno aquí, por un orificio pequeñito que se va a llamar ápex. Este va a ser el ápex. ¿Sí? Y va a estar perforado. Por aquí va a entrar la arteria. Y va a salir la vena. Va a entrar el nervio. ¿Sí? Entonces, ahora, el diente va a estar cubierto por en la parte superior por una sustancia amarilla, ¿sí? Que se llama marfil. Le han puesto el nombre de marfil primeramente, y que es la dentina. Y está formado por unas células que se llaman odontoblastos. ¿Sí? Y cubriendo por fuera se va a encontrar la sustancia más dura que el mismo acero. A esta sustancia dura, si se utiliza fresas, para desgastar al diente se tiene que utilizar fresas, ¿sí? Si se utiliza fresas de acero, aquí en esta sustancia que es el esmalte, lo único que vamos a hacer es rayarlo. No vamos a poder perforar. Para perforar esta porción del esmalte se utiliza piedras diamantadas, ¿sí? Y recién se puede perforar. Pero en la dentina sí se puede utilizar fresas de acero, aquí. Y por abajo va a haber, va a estar, ya no va a existir el esmalte, ya no va a existir la dentina, va a existir la dentina, pero por fuera va a existir otra capa. ¿Sí?
otra capa. ¿Sí? Esa capa ya va a ser el cemento, pero solamente va a existir en las raíces. ¿Me entiende? O sea, en un diente, dentro de su carácter general, vamos a tener una cavidad rojiza, conjuntiva, ¿sí? Donde contiene vasos nervios, ¿sí? Formadora de los odontoblastos. Esta va a ser la capa externa, ya aquí, va a ser la que forman las células que se conocen con nombres de odontoblastos. Luego vamos a tener otra capa que cubre, que va a ser la dentina. Y en la corona va a haber una capa mucho más dura, resistente, que se va a denominar esmalte. Y hacia abajo ya no va a haber esmalte, eso va a llegar al cuello. Y para abajo vamos a encontrar una sustancia que se va a denominar cemento. ¿Sí? Y este cemento ya va a ser menos duro. Y este diente se va a unir al hueso alveolar, aquí está el hueso alveolar, ya, por medio de una articulación, ¿sí? Que vos hemos aprendido en el tipo de articulación, ¿sí? Es un tipo de articulación. Y el medio de unión va a ser tejido fibroso. O sea, esto va a ser una sinfibrosis, ¿sí? Pero eso posteriormente lo vamos a estar viendo. Entonces, los caracteres generales de los dientes es que tienen una corona, un cuello y raíces, ¿sí? Ahora, cada diente va a tener su forma, ¿ya? Y características diferentes. Por ejemplo, vamos a tener, aquí adelante vamos a tener dientes en forma de paleta. Esto, ¿sí? Estos son en forma de paleta. Van a tener ya un borde cortante. Este es el borde cortante. O sea, estos dientes nos va a servir para cortar. Y son los llamados incisivos. Y estos incisivos, ya los superiores van a ser los superiores, ya, los incisivos superiores, van a ser los medios, van a ser mucho más grandes que los laterales, estos. Y abajo vamos a tener los incisivos medios, vamos a tener que son más cortos que los incisivos laterales. Los incisivos laterales van a ser mucho más voluminosos, mucho más anchos. Luego vamos a tener un diente que sirve para desgarrar, que son los caninos, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener ya los dientes que se van a parecer a los molares, por eso se va a llamar premolares, ¿sí? Van a tener corona en forma cúbica o cilíndrica. Y las diferencias ya vamos a ver posteriormente en qué se diferencian. Y por último vamos a tener los molares. El primer molar superior va a tener siempre 3 raíces. 2 raíces que van a ser las que van a estar relacionadas con el vestíbulo, por eso se van a llamar vestibulares. Y una raíz que se va a dirigir hacia atrás, que se va a llamar palatina. De estas raíces vestibulares, esta que está dirigida al plano medio se va a llamar mesial y esta se va a llamar distal, como estas caras. Esta cara se va a llamar mesial y esta cara se va a llamar distal. El segundo molar posiblemente también tenga 3 raíces o a veces 2, dependiendo. Y este tercer molar va a ser el que tiene forma irregular. Va a tener una coronita, puede ser pequeñita, y 2 raíces. Ya les voy a indicar cómo se llama esto. Entonces, en el caso de inferior, ya los primeros molares van a tener generalmente 2 raíces, una vestibular y otra distal. El segundo molar también va a tener 2 raíces. Y el tercer molar puede tener una sola raíz como también 2 raíces. Ahora,
¿Qué características ustedes están viendo aquí? Que las puntas, los apex, fíjense, los apex de los dientes, están dirigidos hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás. Esta es la característica de los dientes. Porque la litigación entra así. La litigación viene así. No puede haber este apex dirigido hacia afuera aquí. No puede haber. Tendríamos que ver ya, fíjense, que el apex venga a este lado así. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo entraría la litigación? Entraría como retrógrado. En cambio, aquí entra ya en forma ya suavita, como dice. ¿Sí? Entonces, para reconocer los dientes, generalmente se busca esta es la punta de las raíces. Y también algunas veces ya las coronas que les voy a indicar ya en su momento que estemos hablando ya diente por dientecito, entonces les voy a indicar cómo se puede ubicar los demás de esto. Los caracteres particulares del incisivo. El incisivo central va a presentar dos caras, una anterior y otra posterior. La anterior es convexa y la posterior va a ser cóncava. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede reconocer de un lado con el otro lado? Por un borde. El borde, les voy a dibujar para que me puedan entender un poquitito. Aquí. Un diente incisivo. Este va a ser el lado derecho. Y este va a ser, espérense, el lado izquierdo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos reconocer que uno es del lado derecho y del lado izquierdo? Así, para poder, antes cuando dábamos cavidad bucal, ¿cómo podíamos reconocer? Este ángulo, el ángulo que se va a llamar mesial, este ángulo que se va a llamar mesial, ¿ya? Es ángulo recto, el ángulo recto, ¿sí? Aquí están fijándose en ángulo recto, ¿sí? Mientras el distal va a ser romo, ¿sí? No va a tener esa angulación, va a ser romo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta es una manera de poder reconocer cuál es derecho y cuál es izquierdo. Y además, buscar la raíz, que siempre va a ser así, como están fijándose aquí. ¿Sí? Entonces, la corona es aplanada de adelante hacia atrás, la anterior convexa, la posterior cóncava. Estas caras laterales van a tener la forma triangular. ¿Sí? Ahora, el borde libre, este borde libre afilado, ya, el ángulo externo, este es el ángulo externo. Está yendo hacia externo y este es interno. El ángulo externo es redondeado, su raíz es cónica, aplanada transversalmente. Entonces, con estas referencias, uno puede reconocer si es del lado derecho o del izquierdo. El central, el incisivo lateral va a tener casi las mismas características, pero lo que va a hacer es de que va a ser más delgado. En cambio, en el inferior va a ser, los centrales van a ser más delgados que los laterales. Entonces, esas son las características que tiene que presentar y eso ustedes van a conocer mucho mejor en anatomía dentaria. ¿Sí? Estamos dando solamente
algunas particularidades de los dientes. Para eso se llama anatomía dentaria, ya para que ustedes puedan reconocer. Caracteres generales de los caninos. Ahora, el canino va a tener una característica, tiene la forma de una pirámide cuadrangular. Pirámide cuadrangular. Pirámide cuadrangular. Un lado, dos lados, tres lados y esto, cuatro. ¿Sí? Estas son las, esta va a ser, este es el cuello. Entonces la cara esta, 1, 2, 3, 4. Tiene la forma de una pirámide cuadrangular, fíjense, ¿sí? Que termina en una punta roma, aquí, en una punta roma. Y esta punta roma va a estar más cerca, ya más cerca, aquí, este espacio, como miren aquí, va a ser más cerca a mesial. Y este labio va a ser más largo hacia distal. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que así dibujando al canino, así, vamos a hacer un canino. Ya. Este vértice va a estar más cerca a mesial. Y esto va a estar más lejos y va a ser hacia distal. Entonces, buscando esto, yo puedo reconocer si es del lado derecho o es del lado izquierdo, ¿sí? Ubicando esto. Esta cara va a ser convexa. Esta cara va a ser convexa. Aquí tiene. Y la otra cara va a ser cóncava. Y aquí va a tener un tubérculo. ¿Sí? Este tubérculo. Este diente es el más poderoso. El más poderoso. Su raíz puede llegar casi al agujero infraorbitario. Es bien difícil de sacar esta pieza muchas veces cuando uno tiene que sacar. Sumamente robusto, su corona, su raíz es sumamente robusta. Por eso le han puesto el nombre de colmillo. Colmillo. ¿Sí? Luego sus caras laterales siempre va a tener, sus caras laterales siempre va a tener la forma triangular. ¿Sí? El vértice dirigido hacia abajo. Este es el diente que sirve para desgarrar, por eso se llama colmillo. Lo comparan con los colmillos de los animales. ¿Sí? Y siempre la raíz va a ser, fíjense, el ápex distalizado. Este es el carácter general de los caninos, y el canino inferior va a ser mucho más pequeño que el superior. El superior es sumamente desarrollado. Les digo, su raíz es a veces sumamente larga y puede llegar hasta casi el orificio del agujero infraorbitario. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, generalmente esta relación con la eminencia canina, hemos visto en el maxilar superior, la eminencia canina. Se puede romper la tabla externa, se puede romper, no hay ningún problema. Y después quitar las astillas y poner al hueso ya sin astillas. Los premolares, aquí tenemos los premolares. Van a tener dos raíces. Una raíz, esta va a ser la palatina y esta va a ser la vestibular, los superiores. ¿Sí? Entonces, generalmente es el primer premolar que tiene dos raíces a veces, solamente una raíz. ¿Sí? Va a tener una porción triturante cilíndrica o cúbica. Aquí va a presentar una fisura que va a diferenciar a
a los tubérculos palatinos, al tubérculo palatino y al tubérculo vestibular. ¿Sí? Estos tubérculos. En el primer molar, estos van a ser casi igualitos. Van a tener la misma altura. En el segundo molar va a tener un poco, la palatina va a ser mucho más corta y va a ser de repente una sola raíz. En cambio, en el inferior esta raíz, la raíz, aquí está, fíjense, mejor dicho, el tubérculo ya no va a ser tubérculo palatino, es tubérculo lingual. Este tubérculo lingual casi va a parecer desapercibido, no como el vestibular. Y en el segundo premolar van a ser más o menos igual, pero este tubérculo casi queda desapercibido. Tiene una raíz, generalmente una raíz. En el superior puede presentar dos raíces. ¿Sí? Y generalmente tiene que presentar dos tubérculos, el vestibular y el palatino. En cambio, en abajo se llama vestibular y se llama lingual, pues en relación con la lengua. Aquí. Esto es en los premolares. Ahora, los molares. Los molares, fíjense, en este superior, estos son los vestibulares. ¿Sí? Aquí están, este es el palatino, la raíz palatino. Esta es la vestibular, la cara vestibular. Dos raíces vestibulares, una mesio-vestibular, la otra disto-vestibular. Y esta es la raíz palatina. Y la raíz palatina a veces es bien poderosa, fíjense. Ya, aquí tenemos de lado. Y va a presentar dos surcos, un surco transversal y un surco que va a llamar un surco, este va a ser transversal y este va a ser un surco vestíbulo palatino. Y va a presentar 4 tubérculos aquí. Estos son los tubérculos. 2 palatinos y dos palatinos y 2 vestibulares. ¿Sí? En cambio, en el molar superior y en el molar inferior va a ser solamente 2 raíces, una vestibular y la otra distal. Y va a tener 5 tubérculos, 3 vestibulares y 2 linguales. ¿Sí? Ahora, aparte hay otros, que se conoce con otro cuarto tubérculo, ya en el primer molar, sobre todo en el primer molar. Pero es en casos excepcionales. Va a haber el primer molar, segundo molar, tercer molar. El tercer molar también se llama muela del juicio. O también se le conoce con nombre de diente serotino. Cuidado, se hagan pescar con eso. Diente serotino, aquí está bien clarito. Ya. Entonces, van a tener su raíz palatina, siempre es la más potente. Aquí. La que está dirigiendo hacia atrás. Y estas raíces van a estar en relación con el seno maxilar. Por eso es que desde el canino casi hasta el tercer molar se van a llamar piezas antrales. En cambio, estas van a tener el problema de que tienen en la mandíbula, dependiendo del se puede decir, hasta del sexo y el origen, ya van a tener al maxilar inferior sumamente ebúrneo, o también van a tener un maxilar que no tenga, digamos, no esté muy calcificado. ¿Sí? Eso van a ser en forma genérica de los molares. Ya. Ahora, ¿cómo se implanta? Se implanta, aquí están, esta es la implantación, por medio de un ligamento, el ligamento periodontal o periosto alveolo-dentario. Estos van a ser los causantes de que el diente esté ya implantado en los alveolos. ¿Sí? La encía también va a participar en la implantación. ¿Sí?
Y este ligamento periodontal es el causante de muchos problemas y les voy a indicar así de abuelo de pájaros, voy a indicar, ya. Está formado por fibras, aquí. Fibritas que están, como ven aquí, están yendo del cemento al alveolo. Son fibras que sirven como hamaca, ¿sí? Hemos dicho que la articulación se llama gonfosis, ¿verdad? Entonces, pero dentro de estas va a existir unas células, así, unas células epiteliales que se llaman restos de Malassez, que son embrionarias, que cuando la infección, la caries que se ha presentado aquí, rebasa a la pulpa dentaria, rebasa, ya, y el problema sale por aquí, entonces se encuentran con estas células, las células embrionarias. Y estos se forman como macrófagos, aquí, para evitar que esta infección pase aquí, a este hueso. Porque el hueso es ya muy pobre en irrigación. Recibe irrigación, pero es pobre en irrigación. Entonces, estas células son las defensoras, aquí, ya, del problema este, son sus defensoras, ¿sí? Aquí empiezan a defender. Ya, la caries ha rebasado aquí el ápex, ¿ya? Y estas células son las que vienen a pelear aquí. Y van a formar una barrera. Y muchas veces la infección de esto ya no, aquí ya no interesa. Aquí lo que interesa es qué pasa con la pulpa dentaria, con esto. ¿Qué pasa con esto? Esto se llega a necrosar, ya una necrosis pulpar. Y la característica de esto es cuando uno absorbe un poco de eso, que absorber algo de la saliva, el olor es sumamente pútrido, fuerte, porque aquí hay cualquier cantidad de microorganismos ya que están viviendo y lo están matando a este tejido. Hemos dicho que hay una mancha que se denomina mancha blanca aquí, en el cuello del diente, ¿sí? Entonces, la infección pasa. Y si esta infección no tuviese estos guardianes que van a ir a formar una capa, ya, la infección pasaría al hueso. ¿Y qué se produciría en el hueso? Una osteitis. Osteitis. ¿Qué quiere decir osteitis? Todos los terminados en itis, todos los problemas de enfermedad que terminan en itis son inflamaciones. Otitis, problemas del oído, ¿sí? El artritis, articulaciones, todos los itis son inflamaciones. Cuando ustedes escuchen esto, itis, como terminación, es inflamación. Entonces aquí lo que se produciría sería una osteitis. Pero como este hueso no está irrigado, no tiene buena defensa, puede pasar a tranquilamente a una osteomielitis. ¿Sí? Y una osteomielitis ya es cáncer de hueso. Entonces la naturaleza nos ha puesto estos elementos que van a venir a pelear aquí, ¿sí? Y van a morir. Y al morir van a formar una capa. La infección va a seguir. Y esto va a seguir formando otra capa.
y otra capa. Van a ir muriendo estos defensores. ¿Sí? Y al formarse estas capas, aquí en el ápex de la raíz, aquí en el ápex, ¿ya? Al formando esas capas, ya nosotros vamos a conocer, o se conoce con el nombre de, aquí, se forma la capa así, y si la bolsa se sigue formando y tiene un líquido, esto se conoce con el nombre de quiste. ¿Sí? Cuando está así, quiste odontológico. Y el problema ya no es aquí, el problema es esto. El dolor y es pulsátil, todo eso. Y cuando esto se forma en forma difusa, ya no se llama quiste. ¿Sí? Ya no es el quiste. Entonces, estos son los defensores que tiene este ligamento que se conoce con el nombre de ligamento periodontal. Y este ligamento periodontal es el causante de que cuando ustedes están comiendo, están almorzando y encuentran un arroz duro, ya, y lo muerden, aquí es donde repercute. Pero no es dolor, sino es una presión. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Con la lengua buscan a ese elemento duro del alimento y lo botan. Gracias a este ligamento. Este ligamento entonces es de vital importancia para el odontólogo. Y es por eso que en la cátedra de periodoncia, este ligamento es el cátedra de periodoncia que se lleva en tercero, se lleva en cuarto. ¿Sí? Es toda una cátedra, ¿ya? Este ligamento se conoce, pero con lujo de detalles. ¿Sí? Este es el causante de todos los problemas que hay aquí. ¿Sí? Los quistes, y cuando no tiene límites, así, no tiene límites, se llama granuloma. Y lo que últimamente hacen es operar. ¿Ya? Y se llama, esto quitan el ápice, se llama apicectomía, para que el diente se mantenga. Eso van a ustedes utilizar en cirugía, en operatoria, van a ver eso y muchas otras cosas más, pero ahora yo les estoy indicando ya la parte bien elemental, ¿sí? La parte bien elemental. Y esto está gracias a la implantación de los dientes, ¿sí? Por este ligamento periodontal alveolo dentario o ligamento alveolo dentario. Las arcadas dentarias, estas son las arcadas dentarias, tienen la forma de herradura, ¿sí? La superior tiene la curvatura mayor que la inferior. Ahora, lo que tienen que buscar aquí en estos es ya que tengan, como ya vamos a ver en la articulación temporomandibular, lo primero que vamos a buscar es que exista una guía condilia y una guía incisiva. ¿Sí? Eso va a ser lo importante para nosotros. ¿Sí? El número de dientes temporales. Fíjense, el número de dientes es de 10 inferiores y 10 superiores. Primeros molares, segundos molares. Aquí tenemos incisivos, caninos y molares. A cada lado son en total el número de 20. Dientes temporales de leche, deciduos o caducos también se llaman. Ahora, en esto, yo les sé la cronología de los dientes de leche. Esto van a aprender porque esto les van a pedir en operatorio. ¿Sí? A los 8 meses, lo primero que sale son los centrales inferiores o de abajo. A los 10 meses, los superiores.
A los 16 meses, los laterales. A los 20 meses, los laterales superiores. A los 24 meses o dos añitos, los primeros molares inferiores. Molares inferiores. A los 26 meses, los molares superiores. Y después los caninos y todo eso. Pero nuevamente, repito, tenemos molares ya en los dientes deciduos, ¿sí? Ya. En los dientes permanentes tenemos 16 en la arcada superior y 16 en la arcada inferior. 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. ¿Sí? Entonces, estos son ya los dientes permanentes. Y fíjense, como les decía, cómo están, miren sus ángulos. ¿Sí? El vértice, cómo está dirigido. El vértice, cómo está dirigido. Siempre hacia mesial. Y están distalizados, fíjense. ¿Sí? La cronología. Este diente no cambia. Los primeros molares no cambian, salen por detrás de los molares temporarios. ¿Sí? Esta es la muela de los 6 años y es la que más rápido sucumbe. Luego vamos a tener a los 12 años, vamos a tener los primeros molares, segundos molares, aquí, a los 12 años. Y los terceros son de los 16 hasta los 30 años. Estos son los dientes llamados serotinos. ¿Sí? Los vasos y nervios. Las arterias de arriba son la alveolar, la dentaria anterior, ¿sí? Que van a formar plexo. ¿Sí? Y en el inferior vamos a tener la arteria dentaria inferior. Los nervios. Aquí tenemos el alveolar. Aquí vamos a tener los dentarios anteriores. ¿Sí? Y van a formar aquí también un plexo. En cambio, aquí vamos a tener el nervio dentario inferior, que va a terminar en el agujero mentoniano, dando la rama incisiva y la rama mentoniana. En este podemos encontrar que hay los nervios bífidos, no sé si a ustedes les han indicado. El dentario inferior presenta una variedad bífida. ¿Sí? Aquí tenemos los dientes. ¿Sí? Cavidad bucal propiamente dicha. Esta es la cavidad bucal propiamente dicha. Los límites son hacia adelante, las arcadas gingivo-dentarias aquí. Y hacia arriba tenemos la bóveda palatina. Hacia abajo el piso de la boca. Y aquí tenemos el istmo de las fauces. ¿Sí? Está formado por el velo del paladar, los pilares anteriores y la úvula. ¿Sí? La bóveda palatina. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las crestas palatinas y la cresta, la papila incisiva. Esta papila incisiva va a estar en relación con el orificio inferior del conducto incisivo. Y este conducto incisivo, eso sí, les voy a hacer recuerdo, no sé si a ustedes les indicaría. Este conducto incisivo tiene una característica especial. Tiene la forma de Y. ¿Sí? Este va a ser el orificio inferior y estos van a ser los orificios superiores. Este orificio inferior va a estar en relación con esto, con esta papila. ¿Sí? Y lo que importa de este conducto es que mide 1 centímetro de longitud, 1 centímetro de alto. ¿Sí? Y si colocan ustedes la aguja en este sentido, en sentido vertical, colocan así, van a encontrar aquí tejido esponjoso. Y tranquilamente se puede fracturar la aguja. Lo que tienen que introducir solamente es
5 milímetros, o sea, la mitad de un centímetro, para anestesiar. Y se anestesia toda esta parte. Y para los dentarios anteriores solamente se anestesia en la parte aquí, en la parte vestibular. Y aquí también en el paladar vamos a encontrar aquí a nivel de este molar, vamos a encontrar de la desembocadura de los conductos palatinos posteriores. Y esto va a estar, y ahí está aquí, fíjense, está inervado, va a formar un plexo. ¿Sí? Va a haber mucosa, va a haber glándulas, va a haber estas papilas. ¿Sí? Va a haber este rafe. Y este rafe, en algunos casos, este rafe, aquí les voy a dibujar para que me puedan entender. Este es el paladar. Ya que están las muelas. ¿Sí? Pero algunas veces este rafe medio, puede tener esta forma. Estoy exagerando, ¿sí? Puede tener esta forma. Puede presentar una elevación. Esto puede presentar una elevación. Y esto no sirve para colocar placas, porque la placa superior se va a caer siempre. Entonces, ¿qué tienen que hacer en cirugía? Cortar esto. Y esta lomita que tiene se presenta y se conoce con el nombre de torus palatino. Es un engrosamiento del tubérculo palatino que se conoce con el nombre de torus palatino. ¿Sí? Entonces, es lo importante en odontología, jóvenes, que ustedes conozcan que normalmente hay aquí en la línea media, de adelante hacia atrás, hay algunas veces un surco, otras veces hay una crestita. Va a terminar aquí en la extremidad anterior. ¿Sí? Aquí se tiene que colocar anestesia, muchas veces para hacer intervenciones de estas piezas, porque puede haber que el canino esté aquí incluido, no haya salido canino, esté incluido aquí. Tienen que hacer una anestesia profunda, tienen que colocar aquí. ¿Cuánto tienen que colocar aquí? No más de 1 centímetro, su aguja no más de 1 centímetro. ¿Sí? Colocar medio, 50, 0,50 o 0,50 de centímetro, o sea, la mitad, y anestesiar profundamente. Y si tienen que ir hacia el lado derecho, sacar un poquitito y llevar así. O al lado izquierdo igualmente. Pero si colocan su aguja en este sentido, van a tropezarse con el tejido esponjoso aquí y van a tener muchos problemas. Se puede romper la aguja. No más de 1 centímetro, no más de 1 centímetro. Esa es la importancia de esto, de la bóveda palatina. ¿Sí? Es la importancia de la bóveda palatina. Y la presencia de esto, de esta excrescencia. ¿Sí? Que suele encontrarse, no es común, pero pueden encontrarse ustedes con esto y tienen que ponerle nombre. Y el nombre se llama torus palatino. ¿Sí? Es el torus palatino. Aquí tienen, ¿sí? Fíjense cómo lo estoy indicando. Ahí está, miren, este es el bajalenguas para mirar las amígdalas.
Aquí tienen, ahí está, este es el torus palatino, fíjense cómo está crecido aquí, ¿sí? Cómo está crecido aquí. Y ustedes si tendrían que colocar placa aquí, difícil que esto que puedan colocar. Esto se llama torus palatino. Está para que se den cuenta ustedes. ¿Sí? El piso de la cavidad bucal, aquí. Se va a distinguir, en el piso se va a distinguir dos porciones. Una la lengua y el otro que va a ser el surco alveolo lingual. Y aquí vamos a encontrar en esta parte, en la lengua, vamos a encontrar este frenillo, que es el frenillo lingual. Y a los lados vamos a encontrar dos eminencias que se van a llamar carúnculas sublinguales, donde va a desembocar la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Sus orificios van a estar ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ya, aquí estamos bien. ¿Sí? Esta es la lengua. Fíjense, aquí está el piso de la lengua. ¿Sí? Aquí en la lengua vamos a ver que tiene una cara inferior, esta, y una superior, que vamos a ver que se llama dorsal. Aquí están las carúnculas. ¿Sí? Las carúnculas son unas pequeñas elevaciones a los lados del frenillo. Este frenillo también suele producir problemas. En los niños que no pueden hablar, ¿sí? O no pueden pronunciar las palabras bien, se debe a la presencia de este frenillo, que es sumamente grande y sumamente grueso. Entonces también se hace la frenilectomía. ¿Sí? Lo que hay que cuidar son estos dos orificios, estos dos pequeños orificios, eminencias que hay aquí, que son las carúnculas sublinguales. Ahora se va a ver el piso, aquí hay elevación de la glándula sublingual y rodetes. ¿Sí? Y la mucosa va a ser lisa. ¿Sí? Caracteres generales de la lengua. La lengua va a presentar una cara dorsal, bordes, un vértice, y la cara dorsal va a estar dividido en dos partes. Una parte que va a estar por delante de la bilingual. La bilingual va a ser un surco que va a ser así, ¿ya? Que va a estar limitado por las papilas caliciformes, que va a tener un orificio que se va a llamar foramen secum, ¿ya? Y la parte que va a estar hacia atrás, que se va a llamar la fija, que se va a llamar la parte faríngea de la lengua. ¿Sí? Este es un órgano libre. Este es el que nos ayuda interviniendo en la masticación, en la deglución y en la fonación. Tiene una cubierta de una mucosa especializada. Los vasos sinergios van a entrar por la base de la lengua. ¿Sí? Entonces, esos van a ser los caracteres generales de la lengua. Aquí va a tener el borde, el vértice, y va a tener un esqueleto. ¿Sí? La configuración externa, la cara superior o dorsal. Está dividida en dos partes, que les decía, por el surco terminal. Este es el surco terminal, que tiene la forma de una V abierta. Por delante de esto está el agujero ciego. Aquí está el agujero ciego. Por detrás, mejor dicho. ¿Sí? Y está recubierto de una mucosa espesa, densa y adherente. Y vamos a encontrar aquí las famosas elevaciones que también se llaman papilas caliciformes, papilas linguales, mejor dicho. Y por sus formas vamos a dividir estas, que son las papilas caliciformes, que tienen la forma de unos vallecitos, ¿sí? De copas. También se llama papillas valladas o circunvaladas, las caliciformes.
Luego vamos a tener las foliadas, ya, las fungi, mejor dicho, las filiformes, que son en forma de pluma, las fungiformes, que son en forma de honguito, y las foliadas que van a estar aquí, en los lados. ¿Sí? Entonces, las papilas gustativas van a ser generalmente las más importantes, son las papilas caliciformes, valladas o circunvaladas. ¿Sí? Van a estar inervadas esas por el nervio glosofaríngeo, y son en número de 9. ¿Sí? Aquí tenemos, estas son las papilas caliciformes, fíjense. Aquí tenemos las papilas filiformes y las fungiformes, están regados. Y esta vamos a tener la parte posterior de la lengua, que es la parte faríngea. Esta va a presentar 3 repliegues estos. Repliegues glosoepiglóticos medios, que van a estar unidos hacia el hueso, ya van a estar unidos a la epiglotis, glosoepiglóticos, por eso se llama. El medio va a contener al músculo lingual superior, y aquí vamos a encontrar unas fosas, las fosas glosoepiglóticas. Y esto va a estar tapizado de unos folículos cerrados que van a formar ya la amígdala faríngea. Estas amígdalas faríngeas, ya cuando hablemos en faringe, van a formar el anillo de Waldeyer, que va a ser los vigilantes de las infecciones que pasen a la faringe. Entonces tenemos aquí las papilas filiformes, fungiformes, ¿sí? Las papilas foliadas que van a estar aquí, y las papilas caliciformes, que son las papilas gustativas, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? Fíjense cómo está distribuido. Y aquí tienen el amargo, el ácido, el dulce, el salado, ya la discriminación. ¿Sí? Estamos discriminando y ahí tenemos la forma, ahí tenemos las papilas circunvaladas estas, o caliciformes, en número de 9. La cara inferior de la lengua, aquí está la cara inferior de la lengua. ¿Qué va a presentar? Este es el pliegue mucoso, que se llama frenillo lingual. A los lados, aquí, se va a ver aquí, ¿está? Las carúnculas, o sea, son como conitos, ¿sí? Donde van a desembocar, son así, son conitos, ¿sí? Todo esto se va a llamar carúnculo. Y esto de aquí, el orificio, se va a llamar ostium umbilical, esto. Una cosa es el ostium umbilical y otra cosa son las carúnculas. Ahí desembocan los conductos, ya, los conductos de la glándula submaxilar y la sublingual. El conducto de Wharton y los conductos de Vinus y todos esos. ¿Sí? Ahora aquí se va a ver, es transparente, se va a ver repliegues, unos repliegues, que son vestigios de los repliegues franqueados que se observan en los niños. Luego vamos a ver unos abultamientos que están determinados por los genioglosos. Y estas venas, que van a ser las venas raninas, ¿sí? Esto es en la cara inferior de la lengua, que difiere del piso de la lengua. Una cosa es el piso de la lengua y otra cosa es la cara inferior de la lengua, ¿sí? Los bordes laterales son más gruesos por atrás que por delante, ¿sí? Y muchas veces presentan estos festoneados, es debido a los dientes, ¿sí? Se encuentran las papilas foliadas,
las papilas foliares. Constitución de la lengua. El hueso, la lengua está constituida por un esqueleto óseo fibroso. ¿Sí? Tiene un esqueleto. El esqueleto está determinado por el hueso hioides, la membrana hioglósea y el septum lingual. Y los músculos que van a ser en número de 17. ¿Sí? Hay un solo músculo impar, este es el esqueleto de la lengua. Esta es la membrana hioglosa y este es el septum lingual. Este es el hueso hioides. ¿Sí? Aquí tenemos el hueso hioides, membrana higlosa, septum lingual. Sí, la membrana se fija aquí en el borde superior del cuerpo, entre las artas menores. ¿Sí? La membrana hioglosa es esta, que se va a fijar en este borde. Y el septum lingual se va a fijar en la parte posterior. Este es el esqueleto de la lengua, donde aquí en el septum lingual se van a insertar los músculos. Los músculos que van a venir se van a llamar músculos extrínsecos o músculos intrínsecos, pero solamente vamos a hablar de los que vienen y de los que son. Esto ya vamos a hablar de eso. El número de los músculos de la lengua son 17. Solamente uno es impar, el lingual superior, y los otros son pares. Genioglosso, lingual inferior, hiogloso, estilogloso, palatogloso, y todos son terminados en gloso. Gloso significa lengua. El único es el transverso. Músculos intrínsecos nacen en las partes duras, en las partes blandas, en las partes duras y blandas. Y los intrínsecos son los que nacen en la lengua misma. ¿Sí? Los músculos de la lengua son el número de 17. Solamente uno es impar, el músculo lingual superior. Aquí tenemos los músculos. ¿Sí? Aquí tenemos los músculos. ¿Sí? El más grueso es los genioglosos. Después tenemos el hiogloso, a los costados. Después tenemos el lingual inferior. Después vamos a tener el estilogloso, vamos a tener los otros músculos que van formando la lengua que está. Pero aquí tenemos estos son los extrínsecos. El músculo geniogloso. El músculo geniogloso es este. Ya se insertan las 100 y en las apogeni superior. Porque el genio hioideo se inserta en los apogeni inferior. Tiene 3 tipos de fibras, anteriores, las medias y las inferiores. ¿Sí? Van a la punta de la lengua, ya a la base de la lengua, y el otro va hacia el hueso hioides. ¿Sí? Su acción se trae la lengua hacia el piso de la abajo, o sea, la plana la lengua hacia el piso. ¿Sí? El lingual inferior, aquí tenemos el lingual inferior. Más que todo, el hiogloso está antes que este. El hiogloso, el lingual inferior. El lingual inferior. Este es el lingual inferior. Ya. Nace en las arterias menstruosioides y termina en la mucosa de la lengua, aquí en la punta. Este es el lingual inferior. Abatis se trae la lengua. Luego tenemos el músculo hiogloso, este. Este músculo sirve de cortina, como cortina es. Viene del hueso hioides, ¿sí?, a la lengua. Está formado algunas veces por 2 haces, el ceratogloso y el vasogloso. Por fuera de esto va a correr el nervio ya hipogloso mayor. Entonces, este es como cortina. Aquí está, como una cortina del hueso hioides a la base de la lengua. ¿Sí? Se inserta por abajo en el cuerpo del hueso hioides y en la cara superior del esto. Sus ríos se dirigen hacia arriba y
por fuera del geniogloso, por fuera del lingual inferior, llegan al borde de la lengua. Es depresor y retractor de la lengua. O sea, lleva hacia atrás y aprieta. Tiene dos haces el ceratogloso. Ese es el lingual heliogloso. El estilogloso, este es el estilogloso. Este músculo se va a insertar en la fosa estiloides, cerca del vértice del esto, y en el ligamento senomandibular. Sí, a ver si existe un accesorio que es el ángulo de la mandíbula y va a determinar en el borde de la lengua, se expande en forma de abanico y termina en el septum lingual. Lleva la lengua hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Porque se inserta en el hueso ilioides. El músculo palatogloso es un pequeño músculo que se va a insertar en arriba en el velo del paladar. ¿Dónde va a descender? En el pilar anterior. ¿Dónde es el pilar anterior? Va a estar por delante de la amígdala palatina, que va a formar el istmo de las fauces. ¿Sí? Y va a terminar aquí en la lengua, en las fibras transversales. Dirige hacia atrás y estrecha el istmo de las fauces. Este es el pilar anterior. ¿Sí? O gloso estafilino también se llama. Gloso con la lengua, estafilino con el paladar. Todo lo que es estafilino significa paladar. Gloso, lengua. El amígdalo-gloso es un pequeño músculo, ¿ya? Aquí está, que se va a insertar en la cápsula de la amígdala palatina. ¿Sí? Aquí está la cápsula, esta es la amígdala palatina y se inserta en la cápsula. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Levanta la base de la lengua. Se mete por dentro del constrictor superior, en la cápsula de la lengua. El músculo faringogloso es dependiente del músculo constrictor superior. ¿Sí? Aquí está. Es un pequeño músculo, el constrictor superior. El constrictor superior va a formar la capa de la faringe. Constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. ¿Sí? Entonces, este faringogloso, por eso está viniendo del constrictor superior, de la faringe hacia la lengua. El músculo transverso. Este es el músculo transverso. ¿Sí? Es un músculo que está yendo de esto, que son fibras de los músculos estilogloso y ogloso. Desde la cara de aquí. Este es el septum. Desde esta cara van en sentido a la cara profunda de la mucosa, aquí, en sentido. Por eso se llama transverso. Su función, alargar la lengua y estrechar también la lengua. ¿Sí? El lingual superior es este. Está en el gloso, en el despliegue gloso-epiglótico medio. ¿Sí? Se inserta en la epiglotis, ¿ya? El epiglotis se llama gloso epiglótico. Y va a terminar aquí en la cara dorsal de la lengua. Deprime y acorta la lengua. Es el único músculo ya que no es par. La mucosa de la lengua es una mucosa especializada de epitelio pavimento estratificado. La dermis se va a denominar fascies lingual. La dermis, ¿sí? En la cual se van a insertar fibras musculares. ¿Sí? Los vasos y arteriales y venosos. La arteria, la lingual. ¿Sí?
Aquí va a tomar el nombre de ranina. Y esta es la arteria dorsal de la lengua. Ya, esta arteria dorsal de la lengua va a estar relacionada con unos triángulos. Y la vena es la vena ranina, ya, la lingual profunda, y van a terminar en la yugular interna, formando un tronco. Es la vena ranina. ¿Sí? La ranina es la lingual profunda. ¿Sí? Ahora, el nervio, aquí está, tienen el nervio hipogloso mayor, acompañado de la vena lingual inferior. ¿Sí? Y este músculo va a ser el hiogloso. Las arterias de la lengua. Tenemos la arteria dorsal, la arteria ranina. Aquí tenemos la arteria facial. Tiene también ramas de la arteria facial. La palatina inferior, la palatina ascendente, va a dar irrigación con los ramos tonsilares a la mitad de la palatina. Y la faringe ascendente, aquí va a estar la faringe ascendente, un ramito pequeñito. Y también va a participar en la irrigación de la lengua. Las venas, las linguales profundas, aquí, las linguales profundas, y las linguales principales o las raninas. Estas. ¿Sí? Esta es la ranina. ¿Sí? Y las linguales profundas. Va a desembocar en el tronco aquí formando el tronco tirolingofacial. Los linfáticos son marginales, que van a estar a los lados, los basales, y todos estos ganglios van a terminar aquí en un ganglio. Aquí van a terminar en los ganglios submentonianos y los submaxilares. Estos son los que, cuando hay problemas en la cavidad bucal, son los que se llegan a infartar, sobre todo estos, los submaxilares. Y estos se van a comunicar con un ganglio aquí, con un ganglio principal, que va a ser el ganglio yugulodigástrico o de Kuttner. Ese es el que aparece como bolitas aquí alrededor del cuello. ¿Sí? Aquí. Y cuando vienen las personas dicen sus amígdalas, doctorita, sus amígdalas. No son amígdalas, es este ganglio. El yugulodigástrico que está en relación con la yugular interna. Esta es la yugular interna. ¿Ya? Y el digástrico, pues se llama yugulodigástrico aquí. O ganglio de Kuttner también se llama. Yugular interna y vientre posterior del digástrico, ¿sí? Entonces, ese es el ganglio principal. Este ganglio es el que se llega a infartar cuando ya las cosas ya han llegado a su, se puede decir, a su límite, ¿sí? Los nervios motores. El nervio motor, el hipogloso mayor, ¿sí? Y el glosofaringeo para el estilo gloso. Y los nervios sensitivos del lingual, glosofaringeo y el neumogástrico. El glosofaringeo en las papilas caliciformes y la mucosa por detrás de la lengua. El neumogástrico con laringio superior, aquí a la parte de la faringe, de la porción de la faringe, las fositas y los repliegues glosoepiglóticos. Estos son los nervios sensoriales, ¿sí? Los nervios, inervación de la lengua, está, tiene, les estoy indicando bien, ¿sí? La lengua y el órgano del gusto, aquí tiene, ¿ya? Los ácidos salados, las papilas calciformes, ácido salado, la cuerda del tímpano, ¿sí? El territorio del neumogástrico, los epiglotis y los repliegues glosoepiglóticos por el laringio superior. Las papilas calciformes por el glosofaringeo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está en la inervación de trigemino lingual.
el glosofaringio y el neumogástrico. Y el séptimo paso, con la cuerda del tiempo. Las funciones de la lengua, ahí tienen. Fisiología del gusto, ahí tiene. Inervación de la lengua, ahí tiene. Inervación sensitiva, motora, sentidos del gusto, el ácido, amargo, fíjense cómo está distribuido. La inervación de la lengua. Este es el gusto, está percibir sabor, unido al olfato, receptores sabor, dulces, salados, ácidos, fungiformes, caliciformes, función de las papilas caliciformes, órgano muscular. El sentido del gusto, fíjense cómo viene el sentido del gusto, la fisiología del gusto, los nervios, esos son las cerdas ultrafuertes, y con eso hemos terminado la clase. Sí. Y espero que hayamos entendido, y les agradezco por su presencia, y el día jueves y viernes nos vemos para la evaluación. Buenas noches, jóvenes señoritas, que tengan una buena noche y los espero el día jueves y el día viernes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Que les vaya bien, que les vaya bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. De nada, señorita. Chao, Darla. Que les vaya bien, que les vaya bien. Chao, Carlos. Que les vaya bien.